Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y como estáis viendo y como os anuncié la semana pasada, estoy de mudanza, con lo cual el canal va a ir un poco a trompicones. Igualmente, aunque ya había recogido todo esto, hoy he dicho, venga, vamos a hacer este vídeo para dejarlo grabado para la semana que viene, te levantas 2 horitas antes, te lo preparas, te lo grabas y ya veremos lo que pasa. Así que bueno, pensando un poco, se me ha ocurrido este vídeo que tenía un poco aquí en la recámara, que tenía muchísimas ganas de hacer, pero no había encontrado el momento, y es que quería hablaros de 2 autoras que me obsesionaron un poco entre este año y el año pasado, que son 2 autoras que ahora mismo son conocidísimas, sobre todo una de las 2, y que por eso no me había atrevido tampoco hasta ahora a hacer este vídeo, porque creo que es una autora de la que ya se ha hablado muchísimo y que sentía que no tenía nada que aportar, pero aún así he dicho, jolín, si a ti también te ha gustado tanto y le estás dedicando tanto tiempo a leer sus libros y piensas tanto en ellos, pues trae aquí tus impresiones, aunque ya las hayan dicho 1000 veces, porque me gusta mucho compartir con vosotros que muchas veces pensemos lo mismo o pensemos diferente sobre los libros y que, oye, pues igual alguno o alguna de los que estáis viendo este vídeo no las habéis leído aún. Y es que os quiero hablar de 2 autoras que son bastante diferentes, que las dos han pegado bastante boom en los últimos años sobre todo, pero que creo que comparten una cosa en común, y es que tienen un fandom súper generacional, que han sido un súper fenómeno, sobre todo entre la gente entre 25, 30, igual subiendo hasta los 35, y que creo que por diferentes razones son como el icono de una generación en lo que concierne a la literatura. Tengo aquí unos libros que se me están haciendo aquí esquina, me voy a mover un poco. Antes de empezar, bueno, primero voy a decir cuáles son, que me estoy haciendo aquí la misteriosa, pero lo habréis visto en el título. Son Sally Rooney y Beth O'Leary, 2 autorazas que me encantan. Antes de empezar a hablar de ellas, me gustaría que recordaros mis redes sociales y pediros que os suscribierais a este canal si os interesa el contenido y que me siguieseis por Instagram. Vamos a empezar a hablar por Sally Rooney, que igual es la que siempre tiene mucha más miga y la que os digo que está en boca de todo el mundo. A mí Sally Rooney es una autora que no pensaba que me fuese a gustar tanto, la verdad. He leído sus libros en orden opuesto a la publicación. Primero leí ¿Dónde estás, mundo bello?, después leí Gente normal y después he leído este mes Conversaciones entre amigos. Mirad, Sally Rooney lo que tiene es que tiene unos libros que hablan sobre costumbrismo total, sobre situaciones súper cotidianas con personajes en apariencia súper anodinos, pero que son libros tan intimistas y que se centran tanto en los sentimientos de los personajes, en reflejar una mezcla de emociones, que los personajes no están nunca ni simplemente contentos, ni simplemente enfadados, simplemente tristes, angustiados, sino que siempre tienen una mezcla de emociones muy variopinta, que creo que se corresponde muy bien con el tipo de sentimientos que tenemos ahora mismo la gente de nuestra generación, que hablen mucho sobre la incertidumbre del futuro, sobre cómo que te pueden ir las cosas bien en este momento, te puedes estar sintiendo mal sin ningún motivo aparente. Y el hecho de que se centre tanto en estos sentimientos en apariencia un poco no tabú, sino que son cosas de las que nunca se hablan, pero que la gente de nuestra generación sí sentimos, y situaciones que vivimos día a día, creo que es lo que las hace tan adictivas y que no puedas parar de leerlos. Todos sus libros tienen una temática en común, y es las relaciones entre las personas. Tiene relaciones imposibles, tiene personajes, ya os digo, en apariencia muy anodinos, pero que tienen un interior muy complejo y que nunca son personajes ni totalmente buenos ni totalmente malos, sino que tienen actitudes buenas y malas, y que habla de un montón de temas, sobre todo de la diferencia de clases. Lo estoy leyendo porque lo tenía apuntado, sobre cómo establecer relaciones con personas y cómo formar vínculos con ellas. Yo os digo, sobre toda esta mezcla de emociones, sobre la juventud y sobre la precariedad de la juventud actual, y sobre todo un sentimiento en el que se centra mucho es en la soledad. Aún así, son libros duros, ¿vale? Sobre todo el de Gente normal es un libro muy difícil de leer, pero aún así no son libros que estén llenos como de melancolía, de negatividad, sino que resalta tanto las cosas buenas como las cosas malas. Es cierto eso, que tiene un poco este espíritu de ahora mismo tan típico de la juventud, de lo que nos ha tocado, lo que nos va a tocar vivir, la que se nos viene encima, cómo voy a sobrellevar todo esto, pero aún así
No es un libro para nada triste. Sí que son libros difíciles de leer, pero no son tristes. Voy a ir uno por uno hablando de cada uno un poquito. Primero, Conversaciones entre amigos, que es el que más fresco tengo. Este libro es como un Menas a 4, que es lo que pone en la contraportada, y es que vamos a conocer por un lado a Frances y a Bobby, que son estudiantes universitarias súper pobres, no tienen ni un duro para vivir, y por otro lado, bueno, Frances se dedica a la escritura y la otra se dedica un poco a vivir la vida porque es una típica persona así, guapa, talentosa. Bueno, voy a intentar hacer esto muy breve, ¿vale? Que es que a mí una cosa que me pasa es que cuando algo me gusta me explayo muchísimo y yo creo que se nota. El caso es que estos dos personajes se cruzan en la vida con Melissa y con Nick, que es un matrimonio que les llevan unos 10 o 15 años, que son más mayores, que tienen otra posición social totalmente distinta porque tienen muchísima pasta y que sus relaciones se entremezclan. Melissa y Bobby eran expareja, Bobby y Frances eran expareja. Por otro lado, Bobby se siente muy atraída por Melissa, Frances se siente muy atraída por Nick, y es el libro que quizás contrasta más todas estas clases sociales, la diferencia de edad, la inmadurez que tienen unas versus la madurez que tiene el otro, y ejercen un poco relación de poder y jerarquía a los mayores sobre los jóvenes. Quizás es el que tiene la trama más anodina porque no habla más que de cómo se conocen los cuatro, pero aún así tiene tanta diversidad de personajes que creo que es el libro de Sally Rooney que más personajes mete, que no se te hace aburrido porque tienes un poco, aunque se centra yo creo mucho más en Frances que en el resto de protagonistas porque es la que se lo cuenta en primera persona, se centra mucho en el mundo interior de las cuatro personas y en cómo se quieren reflejar en el exterior, y por eso mismo no se te hace nada aburrido. Es cierto que es el que menos me ha gustado de los tres, yo creo que también porque lo he leído el último, con lo cual ya no me ha pillado de sorpresa lo que iba a leer y me lo esperaba. No creo que sea un libro malo, desde luego. Por otro lado, leí Gente Normal, que es el primero que leí. A mí este libro, no, fue el segundo que leí, pero me parece muy distinto que ¿Dónde estás, mundo bello? A mí este libro me asombró totalmente. Ya lo conoceréis seguro por la serie porque es muy famosa, yo no la he visto, y nos habla sobre la relación de Marianne y Connor. Es el libro que tiene personajes más jóvenes, con lo cual creo que os puede gustar si estáis en la universidad, terminando el instituto o acabáis de terminar la universidad, un poco esos años, y nos habla de su relación de amor desde que terminan el colegio hasta que terminan la universidad, a lo largo de los años, cómo va evolucionando. La principal cosa que tiene esta relación de especial es que de nuevo Marianne es una chica rica y Connor es un chico pobre, aunque realmente no es una diferencia tan acentuada. Lo que pasa es que Marianne es clase alta, muy alta, y Connor es clase media baja. La clase media no existe, ¿no? Pero que no es que sea un personaje tampoco muy pobre, ¿vale? Entonces, el caso es que yo pensaba que este libro iba a ser una historia súper romántica. Cuando no es una historia para nada romántica, a mí este libro me dio una ansiedad leerlo, sobre todo la primera mitad, terrible. O sea, os lo dejo aquí como trigger warning porque es una relación súper tóxica. O sea, tiene una falta de comunicación increíble entre los personajes. A mí me ponían negras, sobre todo el Connor, es que le odiaba a Marianne. La segunda mitad del libro también la odiaba. ¿Por qué no habláis? ¿Por qué no solucionáis vuestra relación? Es una relación bastante posesiva y con mucha dependencia emocional, y a mí me trajo al recuerdo de algunas situaciones que he vivido y que me puso los sentimientos a flor de piel, y por eso mismo yo creo que me agobió tanto. Aún así es un libro súper interesante porque los dos personajes son súper complejos, tienen un mundo interior muy complejo y vas viendo cómo van evolucionando a lo largo de los años. Yo me identifiqué muchísimo con Marianne en los primeros capítulos del libro, por eso yo creo que me gustó tanto este libro. A lo largo de él es cierto que los personajes van cambiando, los dos tienen actitudes muy negativas, también muy positivas en otros sentidos, y a lo largo del libro igual Connor le vas entendiendo por qué se va comportando así, aunque no le justifica para nada.
y acabas simpatizando un poco más con Connor que con Marianne, por lo menos yo así le hice. Yo es un libro que se centra muchísimo sobre todo en estos dos personajes y que me gustó mucho por eso, porque me pareció un libro muy intimista. Y el último es Donde estás, Mundo Bello, que es el que menos os voy a hablar porque es el que menos me acuerdo, que lo leí hace un año y pico, y que es un libro que nos habla de Alice, que es una escritora superventas millonaria, de nuevo, su amante que ha conocido por Tinder, que se llama Félix, que es un mozo de almacén, y su amiga, que es la amiga de Alice, que se llama Eileen, que es todo lo contrario que ella, que es una columnista que ha fracasado con su vida y que no tiene un empleo estable. Este libro, yo cuando le leí, una cosa que me chocó mucho es que pensaba que iba a ser un libro, claro, fue el primero que leía, yo pensaba que iba a ser Sally Rooney, una autora generacional, en el sentido de que iba a meter muchísimas referencias a nuestra generación, ¿no? Pues en el sentido pues de música, de películas, de cosas del día a día, y no que realmente yo me pudiese sentir en tantas escenas como se sentía Alice, la protagonista, que conecté con ella también de un modo bastante especial. Es un libro que ha sido muy criticado en YouTube. Yo he visto un montón de críticas porque la mitad del libro sí que es más acción, sobre todo la parte de las citas con Félix, pero la parte de la relación con Eileen es vía cartas. Y en estas cartas aprovecha la autora para meter un poco discurso político y te sacan un poco del libro, pero habla de muchos temas interesantes. Habla, por ejemplo, del sufrimiento de las personas, de muchísimo de política, sobre el valor que le damos al ser humano, sobre cómo conseguir las metas de nuestra vida y si es importante que las consigamos. Y es cierto que aunque a estos mails les daba un tono muchísimo más formal, muchísimo más de discurso, de charla TED un poco, a mí no me sacaron, o sea, en el sentido que me sacaron de contexto, pero para bien, y fueron cartas que muchísimas tengo súper subrayadas y que lo entendí pues como un tipo de amistad diferente y un tipo de carteo diferente, no me pareció que estuviesen tan metidas con calzador. Esto es un poco lo que os quería contar de Sally Rooney. Os quería preguntar cuál es vuestro libro favorito, porque me da la impresión un poco eso, que el de Conversaciones entre amigos me gustó menos porque es el último que he leído y ya lo conozco, pero que igual puede ser de vuestros favoritos. Y por otro lado, os quería hablar un poco más brevemente, porque no tiene tanta chicha, de Beth Oleary. No tiene tanta chicha no porque sea una autora peor, ni muchísimo menos, sino porque sus libros son muchísimo más ligeros. Yo de Beth Oleary leí Piso para dos, que fue el primer libro suyo que leí, que me encantó. Y a partir de ahí he leído Estas Navidades en tus zapatos, que me gustó un poco menos. El año pasado también leí Rumbo a ti, que también me gustó menos. Y ahora mismo estoy leyendo Tres citas con Carter, que me tiene un poco atascada. Aún así sí que creo que todos son libros súper divertidos y que aunque no son libros a los que les dé 5 estrellas, yo es una autora que la tengo como si fuese un poco mi safe place, porque es una autora que sé que no me va a costar leerla. Esta autora yo creo que es generacional en el sentido del humor que tiene, ¿vale? Porque es una mezcla un poco entre comedia romántica, muy ligera, muy ágil, muy fácil de leer, juntado con algunos temas también existencialistas. También nos habla muchísimo, también tiene todo que la mayoría de personajes en torno a la treintena, habla bastante sobre este tema de la juventud, de la precariedad económica, de la lucha por ser alguien en la vida, del estar perdido y no saber qué decisiones tomar. Y nos habla mucho de todos estos temas, pero así como Beth Oleary lo hace, o sea, como no me acuerdo cómo se llama la otra, Sally Rooney, qué memoria, lo hace de una manera muchísimo más cruda, muchísimo más expuesta, más explícita. En este caso lo hace con un positivismo. Yo creo que se aprovecha mucho del sentido del humor que tiene la autora para meter todos estos temas de una forma que no sea deprimente, digamos, que pasa por ellos. Es cierto que a veces te da la sensación que pasa por ellos un poco por alto, que podría ahondar un poco más, pero bueno, sí que es cierto que consigue integrarlos muy bien en el espíritu de la historia, aunque ello conlleve pues no ahondar tanto en ellos, y que es también lo que te hace empatizar con la protagonista sin llegar como al no dejar de divertirte en ningún momento con el libro. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, el caso es que Piso para dos a mí es un libro que me pareció genial, súper original, que no había leído nunca nada parecido, que ya os he hablado 1.000.000 de veces en el canal de él, y que es la historia de dos protagonistas que no me acuerdo cómo se llamaban, pero que compartían casa porque el uno trabajaba de noche y la otra de día, entonces compartían la cama y la casa, pero nunca se habían visto.
Y a través de posits al principio pues van forjando un poco su relación hasta que luego va evolucionando, se conocen. Es una relación súper bonita, me pareció una relación amorosa súper sana, me enamoré muchísimo de los dos protagonistas, tiene personajes secundarios también muy bonitos, cierra muy bien todas las tramas. Es muy divertido y habla, pues como podéis imaginaros, de muchos temas, como por ejemplo el tener que verte obligado a compartir casa con desconocido y cama de estas formas por no poder permitirte otra cosa. Uno de los personajes está en la cárcel y habla mucho de este tema penitenciario, que también es un tema tabú que a mí me sorprendió muchísimo para bien. También habla sobre relaciones abusivas y me gustó muchísimo. O sea, ¿qué queréis que os diga? Me encantó. Después de esto yo leí Rumbo a ti, que en este libro es una relación que se acaba de romper hace muy poquito, era una relación muy tóxica. Los dos son invitados a la misma boda y por el camino en el coche va ella con una amiga suya, no, va con su hermana, creo que está preñada, y recogen a unos que han tenido un accidente en la autopista y resulta que es el ex con un amigo y luego hay otra persona súper random y van los 5 en coche a la boda. Y este es el libro, ¿no? Acaba cuando llegan a la boda y se celebra la boda. A mí lo que me pasó es que en este libro me pareció que había demasiados personajes. Así como Piso para dos también era un libro muy intimista y conectabas muchísimo con la relación porque los personajes secundarios eran en efecto secundarios, en este tiene pues a los 5 personajes del coche más los personajes secundarios. Y me pareció que no llegué a conectar con ninguno porque había demasiados. También es un libro que se centra muchísimo más en la acción que el resto de libros de Beth, que también son más costumbristas, el resto de libros y se centran más en la cotidianidad, mientras que este tiene muchísima acción y se centra mucho más en el viaje. Es el que más se encuadra dentro de la categoría de comedia romántica de todos los libros, pero aún así, oye, cumplió su cometido, me divirtió, me gustó, me entretuvo. Lo leí en 3 días, pero sí que es cierto que sí que siento que más he olvidado y por tanto el que menos me aportó. Estas navidades que lo tengo fresco leí En tus zapatos, que también me decepcionó un poco por parecerme bastante inferior a Piso para dos a pesar de ser posterior, porque Piso para dos creo que es el primero que escribió. En este caso nos habla de una abuela y una nieta que también me sorprendió bastante el salto generacional y la parte, ambas cuentan su primera persona y la primera persona de la abuela me pareció pues que no empatizaba tanto con ella como con la de 30 años. Y yo creo que no es solo por el hecho que yo tenga 25, sino por el hecho de que la autora también no tiene 70 años y no se le da tan bien expresar los sentimientos de una persona joven como los de una persona mayor. Y me pareció que estaba un poco lleno de clichés. Este también es muy divertido, ¿vale? Porque la abuela y la nieta intercambian sus posiciones. La abuela vive en un pueblo y la chica vive en la ciudad. Por razones del destino se ven obligadas, se deciden intercambiar sus vidas y la chica, la joven que está también en proceso de separación, que parece que es un tema que le gusta mucho a Beth Oleary, las separaciones tortuosas y los hombres que ejercen un poco relación de poder cuando se están separando. Y se ve obligada a irse a un pueblo para estar lejos de esa persona. Creo que no se estaba separando en realidad, que eran pareja. Ya no me acuerdo de este libro. Creo que eran pareja. Y cómo conoce pues a gente del pueblo, tal, y la otra se va a la ciudad para hacerse Tinder y vivir su vida y monta un club de jubilados. Y la verdad que es muy divertida esta parte, aunque tenga muchísimos clichés. No sé muy bien qué más deciros de este libro, aparte de que también me entretuvo, la parte de la joven sí que conecté un poco más, pero también sentí que no me daba nada nuevo como medio Piso para dos y que la originalidad no era tan original como en Piso para dos. Y ya os digo, me estoy leyendo 3 citas con Carter, que me está contando un poco, voy por el 10% y estoy ahí atascada. Nos está contando a la historia de Carter, que tiene 3 citas con 3 chicas y en ninguna de las 3 se presenta y nos lo cuentan las chicas en primera persona y no sé si es porque lo estoy leyendo en inglés, de momento no me he metido en la historia, así que no os puedo dar ninguna opinión formada. Esto ha sido todo por hoy. Dejadme por comentarios si habéis leído alguna de las 2 autoras, a cuál habéis leído, a cuál preferís. Yo creo que Sally Rooney aquí es por excelencia la autora más conocida, la más amada, pero Beth Oleary, oye, sobre todo
Creo que es una autora un poco más para gente más mayor. Si estáis en la treintena para arriba también os la recomiendo muchísimo. Y nada, cuidaros mucho y el próximo vídeo veréis qué setup me voy a montar en la nueva casa. Besitos, adiós.